Hola, en este vídeo vamos a explorar un poco la relación entre el campo eléctrico y el potencial, o más bien las diferencias de potencial. Bueno, ya vimos que la diferencia de potencial se relacionaba con el trabajo de la fuerza eléctrica para ir de A a B en contra de la fuerza eléctrica por unidad de carga, y que por tanto esto dentro tiene el campo de alguna manera, porque la fuerza eléctrica es Q por E. De modo que la diferencia de potencial tiene que ver con la integral del campo. Vamos a verlo, vamos a ver el aspecto un poco contrario y vamos a partir del condensador de nuevo. Si recordáis el campo dentro de un condensador que esté cargado con cargas menos aquí y cargas más aquí, tenemos un campo eléctrico uniforme, en este caso va hacia la izquierda porque va siempre de las cargas positivas a las negativas. Y habíamos visto que la diferencia del potencial entre un punto A y un punto B, si yo consideraba el eje positivo de las X así, partiendo de la placa negativa hacia la positiva, y si considero dos puntos, un punto en B y un punto en A, el punto en B tiene una coordenada xb y el punto en A una coordenada xa, habíamos visto que esta diferencia de potencial era igual al módulo del campo por xb menos xa, la distancia que los separa. Bueno, de tal manera que de aquí podemos hallar una relación entre el campo y el potencial, al menos en esta situación de campo uniforme, ¿vale? Bueno, que sería la siguiente: el módulo del campo será VB menos VA partido de XB menos XA. O si queréis, lo que cambia el potencial por unidad de longitud. ¿Veis? El incremento de potencial por unidad de longitud nos da el campo. Bueno, al menos nos da el módulo del campo. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, también podemos concretar el signo. Si veis aquí, el potencial crece hacia allá, V crece con X, mientras que el campo en esta situación en la que V crece con X, el campo es negativo, apunta hacia la izquierda. Entonces, en realidad, podéis escribir esto así: la coordenada X, en este caso solo tiene coordenada X, del campo va a ser menos el incremento de potencial por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Si el potencial crece hacia la derecha con las X, esto va a ser positivo y el campo va a ser negativo como corresponde. Mientras que si tomamos una situación en la que tengamos esto así, y aquí el menos, pues el campo, aquí el eje X, el campo va a ser hacia la derecha y el potencial va a crecer hacia la izquierda. Como veis, siempre el campo apunta hacia donde decrece el potencial, o al lado contrario de hacia donde crece. ¿De acuerdo? Esta es la relación más importante. Bueno, esto que hemos sacado, o esta de aquí o esa otra que hemos sacado, se puede aplicar en caso de campo uniforme, constante. Si no, bueno, pues este incremento tiene que ser en una distancia muy pequeña, y en realidad lo que obtenéis es, lo podéis imaginar ya, es la derivada. Esto es la derivada del potencial. Entonces el campo en el eje X, en el límite en el que miramos esto en distancias muy cortas, es menos la derivada del potencial en la dirección de la coordenada X, ¿vale? Bueno, esto por si, para el que tenga soltura con derivar. Y si no, lo que tenéis que quedaros es que el campo tiene que ver más con lo que cambia, no con el potencial, sino con lo que cambia el potencial por unidad de longitud, ¿vale? Y apunta desde los potenciales más altos a los más bajos, ¿vale? Porque tiene el signo menos aquí.
Entonces, si aquí tengo un potencial así y aquí tengo otro potencial así, sé que el más bajo, pues sé que el campo va a apuntar hacia allá, ¿vale? En la dirección en la que decrece el potencial. O si queréis, el potencial crece en la dirección contraria a la que apunta el campo. Y va a ser más intenso cuanto el campo va a ser más intenso cuanto mayor sea la variación por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto que pasa en el eje X pasa también en general en el eje Y y el eje Z, de modo que el vector campo va a ser menos lo que cambia el potencial en el eje X, esto va a ser la coordenada X del campo, lo que cambia el potencial en el eje Y cuando me muevo un poquito, delta Y, o lo que cambia el potencial V en el eje Z, ¿vale? Normalmente esto es en derivadas en el límite en que delta X y delta Y y delta Z pues tienden a cero, ¿vale? En espacios muy cortos. Pero bueno, no me interesa tanto que sepáis hallarlo con las derivadas, sino como que tengáis el concepto. El campo apunta siempre en la dirección, la coordenada X apunta al contrario en el eje X hacia donde aumenta el potencial, al lado contrario. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, pongo otra vez el ejemplo. Si este es el eje X y yo tengo un potencial que hace algo así, v de x, pues sé que aquí el campo va a apuntar hacia la derecha. Aquí el campo en este punto va a apuntar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el potencial crece hacia allá, pues el campo apunta en la dirección contraria del crecimiento. Y aquí el campo va a apuntar hacia allá. Porque el potencial crece hacia la derecha, el campo apunta hacia la izquierda. Y además sé que el campo va a ser más intenso en las zonas donde la pendiente es mayor, porque la pendiente no es más que el incremento de potencial por unidad de longitud recorrida. De modo que eso me indica que el campo es más intenso donde las pendientes, los cambios, las variaciones de potencial sean más intensas. Bueno, matemáticamente se dice que el campo es menos el gradiente del potencial, por si lo veis. El gradiente es un vector que tiene estas propiedades. Apunta en la dirección de máximo crecimiento, entonces menos apunta en la dirección de más de crecimiento. Apunta en la dirección de mayor decrecimiento del potencial. Y por eso va el campo de los potenciales más altos hacia los más bajos, siempre. ¿Vale? Y en módulo, pues vale, es aproximadamente el cambio de potencial por unidad de longitud, ¿vale? En esta dirección, pues es lo que vale el campo. En la dirección de máximo te desplazas, si esta es la dirección de máximo de crecimiento, por ejemplo, pues miras cuánto te desplazas, una cantidad delta L, cuánto ha cambiado el potencial, el campo vale eso. Bueno, con signo contrario, pero en módulo, pues eso. Vale, esto veremos un poco más cuando hablemos de superficies y líneas equipotenciales.